Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si lo tiene, leemos la palabra del Señor. Me imagino está ahí para que usted pueda seguir la lectura. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos, Padre. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Estamos, Señor, frente a tu palabra. Te hemos adorado de diferentes maneras. Señor, hemos alabado tu nombre. Hemos cantado tus preciosas obras y maravillosas. Ahora, Señor, queremos que tú nos hables. Queremos que seas, Señor, tú quien hable a nuestras vidas. Oh Padre, que el hombre simplemente sea un instrumento que tú usas para bendecir a tu pueblo. Gracias, mi Dios, infinitas gracias. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y guía en el estudio de ella. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos un tiempo especial. Estamos viviendo una época festiva. Y esto es a nivel mundial. Es decir, en todo el mundo, en esta época, estamos recordando uno de los sucesos más grandes ocurridos en la humanidad. Porque la venida de Cristo hecho carne ha sido el acontecimiento más grande de todos los tiempos. Es el gran milagro de los tiempos. Pues, de acuerdo a las profecías y en forma específica, a Isaías capítulo 7, versículo 14, humanamente era imposible que naciera Dios. Humanamente era imposible que Cristo naciera. Y vamos a ver por qué digo eso. Porque dice que una virgen que concibe, eso es imposible. Una virgen no puede concebir. La misma María le dice al ángel, ¿cómo es esto? Yo nunca he conocido varón. Entonces, si yo no he conocido varón, es imposible que yo pueda tener un hijo. Segundo, imposible, es decir, era física y naturalmente imposible. Segundo, concibe y da a luz. Concibe y da a luz. Eso es un imposible legal. Porque es una imposibilidad legal por haber concedido fuera del matrimonio. De acuerdo a la ley, no podía ser. Es decir, caería sobre ella todo el rigor, el peso y el castigo de la ley. En otras palabras, tenía que ser lapidada. Porque no podía nacer fuera del matrimonio. Es por eso que cuando José ve que está embarazada, ¿qué hace? Dice, wow, qué bueno, vamos a ser padres. No, dice que trató de dejarla secretamente. Es decir, para no difamarla, para que no, él trató de dejarla secretamente. Y tercero, su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, menos nosotros. Dice la palabra del Señor que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y es Dios con nosotros, es un imposible glorioso. Pero ¿sabe usted que Dios para nacer vence todos estos imposibles? ¿Por qué? Porque nace ante el Dios de lo imposible. Y todo esto sucede, la causa que sucede es usted y yo. Dios nace por usted y por mí. Jesús viene al mundo, a este mundo perdido, para mostrarnos a un Dios poderoso, a un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Todos estos imposibles fueron hechos rotos, se rompieron y Dios hizo posible que en el devenir de los tiempos naciera su Hijo. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es por eso que ha sido llamado el nacimiento de la historia. Y de hecho lo fue, pues ningún otro suceso o persona logró o había logrado dividir la historia en un antes y un después. Nadie hasta ese tiempo había logrado dividir la historia y habían habido grandes hombres, grandes personajes. Sin embargo, un pequeño niño que nace en un humilde pesebre logra dividir la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando usted mira su calendario o almanaque, usted sabe que Cristo nació y por eso usted está viviendo en el año 2020 del nacimiento de Cristo. Es el suceso más importante de la historia. Marcó el comienzo de una nueva época. El punto decisivo en la vida de toda persona. ¿Por qué? Porque nadie puede quedar indiferente frente a Dios. Nadie puede quedar indiferente frente a Cristo. O usted le acepta o le rechaza. En Juan, en el capítulo 3, versículos 17 y 18 dice que a los que no le recibieron o los que no reciben ya son condenados. Pero los que le reciben gozan de la bendición del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucede? Sucede en el cabo, se lleva a cabo en la plenitud de los tiempos. Cristo no llega tarde ni temprano. Llega justo en el tiempo marcado por el Padre. No se adelantó ni se atrasó. Hacían siglos que Israel estaba esperando un Mesías. Estaba esperando al libertador. Estaba esperando a la bendición de Dios. Y a veces nos podemos preguntar, ¿y por qué no vino antes? Israel pasó periodos dificilísimos. ¿Y por qué no vino en ese tiempo? Porque Dios tiene un plan perfecto. Porque Dios tiene un plan preciso. Es por eso que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumple el tiempo que Dios había marcado para que viniese su Hijo, se cumple el nacimiento de Jesús. Cristo llega cuando las condiciones son exactas, a escala religiosa, cultural, política y social.
este tiempo requirieron el cumplimiento de esa parte del plan perfecto de Dios. Es decir, la hora precisa en que el Padre había marcado para que llegara su Hijo. Por eso que Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús es el cumplimiento del tiempo. Con Él se cumple el tiempo, con Él comienza la redención, comienza el proceso de redención. Comienza una nueva etapa. Y como decíamos, y decía aquí, con Él llega la esperanza a un mundo desesperanzado, a un mundo que no tenía ninguna esperanza, a un mundo que estaba perdido, a un mundo limitado por el pecado. Dice, aun siendo nosotros pecadores, aun estando muertos en delitos y pecados, Cristo nació y murió por nosotros. Y el plan de Dios en la redención del hombre comienza en el nacimiento y termina en la cruz del Calvario. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús es el cumplimiento del tiempo de Dios. Por eso que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Dios lo despide. Y Dios se hace hombre e invade nuestra caída humanidad. Dios llega en el cumplimiento del tiempo. Y el mismo Jesús dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando comienza su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y aceptar el mensaje del Evangelio. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en el tiempo preciso. Dios tiene todo calculado. Dios es el Señor del tiempo. Él está sobre los tiempos. A Él no lo limita el tiempo. Dice la Biblia que en la presencia de Dios un día es como un año y un año como un día. Es decir, Dios es Señor del tiempo. Ahora, ¿cómo vino? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer. Es decir, eso nos está demostrando dos cosas. Primero, que Dios o Cristo existía antes de nacer. Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, nos muestra la eternidad pasada de Cristo. Cristo no fue creado, es la sustancia de Dios. Viene y nace de una mujer. Esto demuestra la humanidad plena de Jesús. Tenía que ser un hombre para que pudiera asumir nuestra naturaleza, rendir obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, identificarse con nuestras debilidades. Es por eso que Él cumple la ley. Y a los 8 días dice que va para ser circuncidado.
y luego es presentado en el templo de acuerdo a la ley. Él viene en forma humana. Él no viene como un ángel, sino viene como la simiente de Abraham. Es por eso que tenemos que nosotros considerar las bendiciones que comporta la venida de Cristo. Y es bonito, es un tiempo hermoso, un tiempo de luces, un tiempo de colores, pero también es un tiempo de crisis. Es un tiempo de crisis. Y usted me dirá, ¿por qué? Y vemos el problema de la pareja. Y nosotros lo vemos así tan fácil. Pero si usted está de novio y su novia le dice, oye, estoy embarazada. Hey, espérate, un momento. ¿Qué pasa? No hemos tenido relaciones. No, estoy embarazada del Espíritu Santo. Le va a decir, cuéntame otro cuento. Tenemos que considerar el sacrificio de las personas que Dios usó para iniciar el plan de redención. María arriesgó su vida. Dijimos que era imposible si nacía, porque el rigor de la ley iba a caer sobre ella. Y sin embargo, a pesar de eso, dijo, hágase tu voluntad. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que a pesar de nuestras circunstancias, que a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dolencias, a pesar de nuestras carencias, muchas veces podamos decir, Señor, que se haga tu santa y divina y perfecta voluntad. No se quejaron, sino que aceptaron la voluntad de Dios. Y es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Pero ¿y qué cuando tenemos problemas, cuando viene la enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando la familia se desintegra? Hay tantas cosas que nos golpean que podamos decir, Señor, que se haga tu santa, divina y perfecta voluntad. Es decir, tenemos que entregar todo lo que somos a nuestro Dios. Tenemos que aceptar, someternos a Dios, aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Que podamos decir como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Tenía que ser hombre a plenitud para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como nuestro sustituto. Pero también debía ser totalmente Dios. Un Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar el pecado y satisfacer las demandas de Dios. Nadie había podido satisfacer las demandas de Dios, la demanda de santidad de Dios. Y Dios nace de una mujer, pero Dios nace sin pecado, no pecó. Y se identifica con nosotros, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 14. Dice, Hebreos 4, 14.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Él nace como hombre para identificarse con nosotros y sufre las mismas consecuencias que nosotros. Tuvo hambre, se cansó, tuvo sed. Fue tentado en todo, igual dice a nosotros. Es decir, Él se identifica con nuestra naturaleza, pero sin pecado. A la vez es perfectamente Dios para poder ser. Él hace un doble oficio. Cuando Él hace la redención, cuando consuma nuestra redención, Él es sacerdote, el sumo sacerdote, y Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el propósito de su venida, ¿a qué vino? ¿A qué dejó el cielo? Y los ángeles, el ángel en Belén a los pastores les dice, ¿a qué vino Jesús? Dice, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, no para unos pocos, no para una casta, no para uno solo, sino para todo el pueblo. Dice, nueva de gran, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, Él viene, Él nace para salvarnos. Él nace para transformar vidas. Él nace para cambiar un sistema. El sistema religioso corrompido de ese tiempo. Él nace para que nosotros, tú y yo, seamos nueva criatura. Él toma de la escoria humana y hace una nueva criatura. Él pasa por Gadara y hay un endemoniado que nadie podía con él. Pero Él pasa y siente el toque de Dios y ese hombre es transformado. No es reformado, es transformado, es hecho una nueva creación. Los hombres leprosos, desechados por la sociedad, no podían juntarse con la gente, separados de su familia. Eran inmundos, no podían participar de la adoración. Llega Jesús con su toque de misericordia y cambia todo. Transforma todo. Un día tú y yo estábamos perdidos en este mundo. Y a lo mejor tú y yo no teníamos esperanza. Y habíamos perdido todo. Y ya no quedaba nada. Pero aparece el Cristo de Belén. Aparece Jesús y toca tu vida y toca nuestra vida y transforma nuestro ser y cambia nuestra situación y cambia nuestra vida. Es por eso que Pablo dice, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, fuimos hechos nuevos. Y hoy podemos gozar de la presencia de Dios.
Y vivimos en un mundo que no tiene esperanza, un mundo que divaga, un mundo que va de tumbo en tumbo, un mundo que cada vez va más bajo por el tobogán inmoral. Ese mundo tiene esperanza. Ellos tienen esperanza. Y nosotros, tú y yo, somos los encargados de proyectar esa esperanza. Dios tiene un plan de redención para este tiempo y lo ejecuta y lo lleva a cabo contigo y conmigo. Nuestra misión es ir y decirles, aún hay esperanza. Y la esperanza nació hace más de 2000 años en Belén de Judea. Y la esperanza para este mundo se llama Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que Él sea con cada uno de nosotros. Necesitamos aceptar a Jesús. Porque entre las bendiciones que comporta el nacimiento de Cristo, dice que somos hijos, fuimos hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos creados por Dios. Pero Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, si alguno dice que cree en Él, es hecho hijo de Él. Y si hijo, como decía el pastor, somos una familia, y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de Jesucristo. Y si hermanos, somos hechos herederos, coherederos, herederos de Dios, de las bendiciones, de las riquezas incomparables, inigualables, inagotables, de un Dios todopoderoso. Tú y yo somos herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y cuando somos hijos, entonces dice que envía sobre nosotros, ¿qué? Su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es como en forma cronológica. Primero hijo. Y luego dice que nos envía el Espíritu de Dios. O el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Es decir, en esta mañana, ¿eres hijo de Dios? ¿Sientes la seguridad de la salvación? ¿Sientes que el Espíritu Santo está en tu vida? ¿Sientes que el Espíritu Santo es tu guía, es tu maestro, es tu consolador? Tenemos que ser hijos para poder recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo, el pasaje que leímos. Y dice que si hijos nos envía el Espíritu. ¿Tienes tú en esta mañana la plenitud del Espíritu de Cristo en tu vida? Él vino para traernos vida y vida abundante. Él vino para traer vida y vida en abundancia. La pregunta es, en este tiempo difícil, en este tiempo dificultoso, en este tiempo en que las cosas han sido transformadas, cambiadas, ¿estás viviendo la vida abundante que Cristo trajo para ti? Estamos viviendo la vida abundante que Cristo trajo para nosotros. Si usted lee
el programa de hoy, al final, el pastor pone una cosa muy cierta y hermosa. Yo voy a pedir que alguien me dé un programa. Y quiero que leamos juntos, aquí, gracias, quiero que leamos juntos lo que dice el programa al final. Dice, seamos agradecidos, más que bueno, más que fiel. Meditemos en lo siguiente y decide tú qué te parece. Este ha sido un año, entre otras cosas, un gran año, entre otras cosas. Dice, ¿por qué el pastor pone un año grande, un año bueno, cuando hemos tenido tantas dificultades, tantos problemas? Dice, en el año de la muerte, yo estoy vivo. En el año de la enfermedad, tú y yo estamos sanos. En el año de la escasez hemos sido bendecidos. Hay más de 10 millones de gentes sin trabajo. Y a ti y a mí no nos ha faltado el pan. Y si tú ves tu refrigerador y está lleno, ¿por qué? Porque a eso vino Jesús. Dice, en el año de la caída estamos en pie. En el año del temor estamos aquí confiados. Hemos venido porque hemos vencido el temor. Hay muchos que no vienen porque tienen temor. Pero tú y yo hemos vencido el temor. Es por eso que estamos aquí alabando y glorificando al que un día nació en Belén. En el año de los desastres, estoy seguro. Y en el año de las pérdidas de todo tipo, he ganado. Eso es lo que vino a hacer Cristo por ti y por mí. Por eso Él nació en un humilde pesebre para que todo esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. La cruz de Cristo trajo al mundo el poder de salvación, que puede transformar vida y hacer las cosas nuevas. Él vino para traer en lugar de grillos libertad. Libertad para cada alma que tenga un espíritu de aventura y que le siga a Él. En la magistral tarea de redimir por medio del sacrificio y el amor a un mundo esclavizado y llevarlo hacia la libertad que gozan los hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Y que la Navidad, de verdad, sea un tiempo de gozo, de alegría. Recuerda, Cristo tiene que nacer en tu corazón para que tú puedas gozar de las bendiciones que Él trajo para ti y para mí. Que el Señor les bendiga.